Bueno. Bien, pues nada. Tenemos aquí a don Francisco Ferraro, presidente del Observatorio Económico de Andalucía, y a don Manuel Alejandro Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide. Y queridos periodistas, profesionales de los medios de comunicación, buenos días. Y hoy pues tenemos el balance del tercer trimestre de 2024, donde don Francisco Ferraro y don Manuel nos lo van a presentar, y ya nos informaron en septiembre sobre el comportamiento del segundo trimestre. Entonces, la previsión era que la economía andaluza crecería un 2,8% en 2024, y ahora veremos cómo es esa tendencia. Y también, por otra parte, los últimos datos de la encuesta de población activa, EPA, desprenden que el número de ocupados aumentó un 3,3% en el tercer trimestre de 2024, respecto al mismo trimestre del año anterior. También sobre esto hablarán tanto Curro como Manuel Alejandro. Además, hemos leído recientemente, querido Curro, un artículo tuyo, en el que afirmaba que España crece, pero no progresa. Y así pues se titulaban tus líneas, en las que matizaba que tras los positivos resultados económicos de los 2 últimos años, hay variables económicas y sociales que informan sobre restricciones para el progreso, que enseguida nos dará más detalles. ¿Estamos de acuerdo? Pues muy bien. Pues entonces le pasamos la palabra a don Manuel o a don Curro. A don Manuel. Don Manuel Alejandro. Adelante, don Manuel. Pues como cada trimestre, lo primero, buenos días, y como cada trimestre voy a proceder primero a dar nuestra estimación de crecimiento para dicho periodo, y después detallar un poco las razones del crecimiento y aunque no detallaré, por supuesto, ninguna de las cuestiones que se refieren a las previsiones, y a lo mejor alguna y pequeña idea para que después el profesor Francisco Ferraro desarrolle con toda plenitud e intensidad lo que esperamos para lo que queda de año, que ya es poquito, y para lo que se espera para 2025. Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que, del mismo modo que sucede para el conjunto de España, Andalucía pues crece de forma significativa. No voy a decir que de forma sorpresiva, porque ya llevamos varios trimestres en la misma tendencia, pero sí es verdad que trimestre a trimestre nos está dando una sorpresa positiva de crecimiento. Esto quiere decir que el crecimiento está siendo siempre algo superior a lo que se preveía por los modelos inicialmente. Concretamente, en este caso, para el tercer trimestre, nuestro crecimiento sería del 0,9%. Ese crecimiento del 0,9% sería, en este caso, una décima superior a la observada para el conjunto de la economía española, y lo que nos sitúa en una tasa de crecimiento interanual del 3,4%. Es decir, el tercer trimestre de 2024, el Producto Interior Bruto de Andalucía, bueno, en este caso nuestro indicador sintético, sería un 3,4% superior del tercer trimestre de 2023, y esto supone una aceleración en el crecimiento interanual de unas 7 décimas, es decir, hemos pasado de un 2,7 a un 3,4. Y en este sentido, y por primera vez en no pocos trimestres, la economía andaluza se posiciona en el mismo ritmo de crecimiento interanual que la economía española. Por lo tanto, lo primero que tenemos que decir es, nuevamente, Andalucía, al igual que España, pues destaca por un crecimiento muy positivo, muy superior también a la media europea, y lo que, por lo tanto, denota una evolución en muchos aspectos, evidentemente, pues de los que nos tenemos que congratular. ¿De acuerdo? A continuación, vamos a detallar algunos de los elementos principales de la coyuntura económica andaluza, no solo el crecimiento, a lo que procederé posteriormente desde el lado de la demanda y de la oferta, sino algunos otros elementos que yo creo que son relativamente interesantes e importantes para analizar. En primer lugar, la inflación. Siempre empezamos con la inflación en esta segunda parte de la primera parte de la presentación. La inflación pues se redujo, aunque ya tenemos datos de octubre que no pertenecen necesariamente al tercer trimestre, pero creemos interesante pues actualizar lo máximo posible el dato. En el mes de octubre la inflación en España se sitúa en Andalucía, se sitúa en el 1,5% en términos interanuales. Esta tasa de crecimiento fue de unas 3 décimas inferior a la media española, lo que nos viene a indicar en principio que los precios están creciendo relativamente menos en nuestra región, y esto viene determinado sobre todo, y casi siempre, estas diferencias se deben principalmente a la diferente composición de la cesta de productos para un andaluz medio comparado con un español medio. En particular, la evolución de los precios de los alimentos ayudaron a establecer parte de esta brecha, es decir, al
al ser por primera vez durante mucho tiempo un componente de la cesta de consumo que creció o que se mantuvo bastante estable durante los últimos meses. Sin embargo, la inflación subyacente sigue por encima del 2%. Me cuesta con trabajo concentrarme. Bueno, como estaba diciendo, la inflación subyacente pues se mantiene todavía algo superior, pero en un ámbito que podríamos decir bastante cómodo. Yo sé que todavía tenemos, como se suele decir, la herida abierta de la inflación, y cualquier cifra que pueda suponer algo llamativa pues lleva al debate y el análisis. Pero sin embargo, la inflación subyacente, como he dicho, se mantiene en el 2,2%. Y está mostrando nuevamente ciertos síntomas de moderación, lo cual también evidentemente nos lleva a pensar que la inflación en el medio y largo plazo, no solo en Andalucía sino en España, pues se situará en el entorno de ese deseado 2%, que viene a ser siempre el objetivo marcado por el Banco Central Europeo. En algunos sectores, obviamente, la evolución de los precios lleva una dinámica diferente. Como he dicho, la alimentación pues ya empieza a mostrar signos de moderación. Es probable que en los próximos meses veamos una caída más intensa de algunos de los precios. Ya ayer se anunciaba que los precios del aceite, por ejemplo, que es una parte importante de la evolución de los precios en los últimos meses, pues va a sufrir una intensa moderación y posiblemente llegue a bajar a límites que no conocíamos desde hacía bastante tiempo. Pero, sin embargo, por ejemplo, en el sector turístico aún así todavía se observan movimientos de precios que siguen aportando a la inflación en términos positivos. Frente a esa evolución de los precios, que ha sufrido una importante moderación en los últimos meses, en el último año, tenemos una evolución de los salarios, y esto es relevante e importante, que se sitúa por encima de la inflación. Por lo tanto, podemos decir que para el andaluz medio los salarios están ganando poder adquisitivo en los últimos meses. Esto, como veremos, es una de las principales explicaciones de por qué la evolución del consumo privado se ha mostrado como se ha mostrado en los últimos meses, y como después explicará el profesor Ferraro, cómo esto puede llevarnos a pensar que en los próximos trimestres el consumo siga aportando al crecimiento, en tanto en cuanto el poder adquisitivo de los andaluces se esté mejorando. En cuanto al mercado de trabajo, evolución igualmente positiva frente a las señales de ralentización que se observaban durante el verano, que se siguen manteniendo, aunque quizás menos de lo que se esperaba. Pues tanto la economía andaluza, al igual que está haciendo la española, pero en esta ocasión sí es verdad que en Andalucía se muestra una intensidad algo superior, pues viene creando empleo. Tenemos que pensar que en el último trimestre se ha creado empleo de tal manera que el crecimiento de los ocupados ha sido del 0,7%. Sobre todo este crecimiento, como siempre suele ser habitual, aunque hay estacionalidad obviamente en estos resultados, pero también es verdad que en términos anuales también sigue manteniendo una dinámica positiva. El crecimiento se ha concentrado sobre todo en el sector servicios, y sí es verdad que también en la industria, a pesar de los datos de producción que no son tan positivos, se sigue creando empleo, así como también en otros sectores, como veremos posteriormente. Entrando ya en la parte de la demanda, pues ¿qué es lo que está explicando este crecimiento del 0,9 o bien el crecimiento del 3,4% interanual? Pues como siempre tenemos que decir que por su peso en el Producto Interior Bruto, por ser la partida más importante y por lo tanto la que termina decidiendo en mayor o menor cuantía cuánto va a ser el resultado final del crecimiento del Producto Interior Bruto andaluz, evidentemente el consumo privado pues se está comportando en términos positivos. Algunos indicadores, como son por ejemplo el índice de comercio al por menor, en términos interanuales crecía en septiembre casi al 4%. Y también tenemos, por ejemplo, que hay una fuerte recuperación en la matriculación de turismo frente a los datos del verano, que no habían sido tan positivos, y creciendo a un ritmo del 17,3%. En cuanto al consumo exterior, pues podemos decir que hay indicadores mixtos, pero lo que nos sigue señalando en general es que la evolución del sector está siendo bastante positiva, y la aportación, por supuesto, de los consumos de los no residentes al crecimiento económico de Andalucía sigue siendo significativo. En cuanto a otras partidas, pues seguimos nuevamente con la percepción preocupante que tenemos sobre la evolución de la inversión. Al igual que ocurre en el resto de España y que también sucede en el resto de Europa, es una inversión que no termina de mostrar el ímpetu que todos nos gustaría y desearía, porque, como ya sabéis muy bien, la inversión es la antesala del crecimiento de la productividad y por lo tanto del bienestar general. Pero sí podemos entender o sí podemos ver, por ejemplo, que algunos indicadores en la inversión residencial pues han mostrado durante los últimos meses una recuperación significativa en cuanto a sus valores. Esto no necesariamente implica que vayamos a estar ante una nueva etapa en el crecimiento del sector en el crecimiento de la inversión del sector de la construcción, porque son indicadores en general muy volátiles,
y podría darse resultados negativos en los próximos meses, pero sí es verdad que al menos tanto en la construcción residencial como en las licitaciones, los datos en los últimos meses son algo alentadores. En cuanto a la inversión empresarial, en inversión en equipo, sin embargo, sí observamos una mejora relativa en las expectativas empresariales, pero que esto no se termina tampoco de concretar en una tendencia clara de evolución de la inversión positiva en los últimos trimestres. En cuanto al sector exterior, también hemos entrado en una fase también muy volátil, porque depende mucho también de la evolución de los precios y también de los mercados internacionales. Es verdad que las exportaciones han caído relativamente en los últimos meses en términos nominales, pero hay que tener cuidado con esta cifra porque tanto los precios energéticos se redujeron, aunque han sufrido un pequeño aumento durante el mes de octubre, pero sí sufrieron una corrección a lo largo de los primeros 2 tercios del año, o los primeros 8 meses del año, y también algunos precios que habían aportado o que habían incentivado el crecimiento de las exportaciones en los últimos meses, como son algunos agroalimentarios, por la misma razón de que estos precios se están moderando, también están moderando la cuantía y el valor de las exportaciones andaluzas. Esto no necesariamente lo que nos indica que las exportaciones estén yendo peor, pero sí es verdad que es obvio que afectan de forma significativa. En cuanto a las importaciones, sí es verdad que después de una serie de trimestres, en donde su comportamiento había sido bastante moderado, pues hemos asistido en los últimos meses a un crecimiento significativo. En este caso, nuevamente, puede estar motivado por el precio de algunas de las importaciones, pero también podría estar explicándose pues porque como el consumo privado en Andalucía pues está aumentando, obviamente aumentamos o tiramos no solo de la producción regional y nacional, sino también de la producción importada. Y en principio pues las perspectivas ya después el profesor Ferraro hablará sobre las mismas. En cuanto por el lado de la oferta, nuevamente, de nuevo, tenemos un comportamiento mixto dentro de lo positivo, es decir, en general los sectores evolucionan de forma positiva, pero es verdad que es el sector servicio el que mejor demuestra esta tendencia de crecimiento, sobre todo en los servicios asociados al consumo, al transporte, al comercio, por supuesto también los asociados al consumo de no residentes, evidentemente el sector servicio de la hostelería y restauración pues también está evolucionando de forma positiva y esto está compensando a lo mejor la evolución más moderada como puede ser del sector industrial, que si bien no está al igual que en el resto de Europa o al igual que en otros países de Europa mostrando una evolución muy preocupante, sí es verdad que en los últimos meses los indicadores de producción, al contrario que los indicadores de empleo, aquí hay una información como he dicho antes mixta, sí está mostrando una evolución algo más negativa. En cuanto al sector de la construcción, pues lo que observamos es una evolución nuevamente, como hemos dicho, desde el punto de vista de los indicadores de producción, pues de cierta recuperación de la actividad, de dinamización, parece que se está cogiendo algo de brío en cuanto a las perspectivas del sector, pero eso todavía no se ha trasladado de forma clara a la evolución del empleo en el sector, que también es verdad que durante los meses del verano, pues por la estacionalidad sufre una cierta corrección que después se suele recuperar en los siguientes meses. En cuanto al sector agrícola, ahora supongo que también el profesor Ferraro hablará un poquito más sobre la cuestión, pero es verdad que el sector está mostrando una recuperación sostenida de la evolución observada en el año 2023. Es verdad que inicialmente las lluvias pues ayudaron a mejorar las perspectivas para la producción de este año. Ayer salieron, como he dicho, los datos previstos de producción, ya están empezando a salir los datos previstos de producción de algunos de los cultivos, en particular también de la producción del aceite, y son bastante positivos, pero también es cierto que lo sucedido en las últimas semanas de lluvias intensas en algunas zonas puede haber afectado negativamente a las perspectivas productivas para algunos sectores. En general, por lo tanto, estas son las principales características del crecimiento andaluz a modo de resumen. Como decía al principio, antes de iniciar la sesión, estamos entrando en una fase de repetir cada trimestre prácticamente lo mismo. Dentro de la sorpresa, siempre evidentemente hay capacidad para explicar, pero lo que está sucediendo tanto con la economía andaluza como con la economía española es un crecimiento extensivo, yo creo que ahora tú lo vas a mencionar y si no, pues yo creo que todos los entendemos, pero que es significativo y muy superior a la media europea.
por tercer trimestre consecutivo durante este año crecemos por encima del 0,8% y como luego se verá, pues esto nos obliga nuevamente a revisar al alza nuestra tasa de crecimiento prevista para el año 2024 y así como el año 25. Pero para eso, por supuesto, está el profesor Ferraro, que va a explicar con detalle cuáles son el contexto de las previsiones y predicciones de crecimiento para la economía andaluza en el próximo año. Muy bien. Pues nada, gracias de nuevo a los que nos estáis siguiendo en presente y en streaming, y voy a hacerle un resumen de las previsiones que tenemos de la economía andaluza en el contexto de la economía española, europea y mundial para de aquí a final de año y también para el año próximo. Iremos, lógicamente, desde lo general a lo más singular que es nuestra región. Un contexto de la economía mundial en donde las previsiones, tanto para este año como para el año próximo, como para 2025, es de un crecimiento del 3,2%. Una tasa de crecimiento que nos puede parecer positiva, pero hay que enfatizar que se mantiene por debajo de los promedios de crecimiento de la economía mundial previo a la pandemia. Estamos acostumbrados a tasas de crecimiento más elevadas en el pasado reciente. No obstante, el crecimiento es robusto, pero el crecimiento es desigual entre los países con mayor nivel de desarrollo y los países que están en vía de desarrollo. La inflación se va moderando a nivel mundial, como sabéis, es un factor que está azotando y poniendo en riesgo la economía del mundo entero desde hace más de 2 años, y se modera y ha pasado, o prevemos que este año acabe a nivel mundial en el 5,8%. Una desaceleración de la inflación a nivel mundial que se produce, como digo, pero no con la intensidad y con la rapidez que esperábamos y sobre todo que deseábamos. Lo cierto es que en línea con la desaceleración de la inflación, los tipos de interés se van reduciendo por parte de los bancos centrales de la mayoría de los países. El comercio internacional se ha ido recuperando en la segunda mitad del año 2024, sin embargo, el contexto son de unas tensiones proteccionistas por parte de muchos países que nos hacen prever en dificultades y restricciones al comercio internacional en un próximo futuro. El nivel de crecimiento económico, como les decía, no es homogéneo, por supuesto, nunca lo es entre países, desigual entre países desarrollados y países con menor nivel de desarrollo, y paso a referirme a los países o áreas más importantes del mundo. En primer lugar, la economía de los Estados Unidos, que sigue mostrando una capacidad de adaptación y de recuperación a las expectativas iniciales que teníamos, de tal manera que las previsiones apuntan a algo más de lo que esperábamos, a un 2,6% de aumento del PIB en este año 2024 y algo menos, un 1,6% para el año 2025. Un mercado laboral que sigue en el pleno empleo, que sigue a un alto nivel, aunque, digamos, normalizándose, desacelerándose, ¿no? Porque está ya en una tasa que provoca carencia de oferta de mano de obra suficiente. En cuanto a la inflación, se ha ido reduciendo algo y la Reserva Federal, como sabéis, el Banco Central de Estados Unidos, ha iniciado la reducción de tipos que previsiblemente lo continuará en los próximos meses. Sin embargo, con la entrada de la nueva administración Trump, se pueden producir nuevas tensiones inflacionistas que pueden venir tanto por las rebajas fiscales y, consecuentemente, por la expansión posible, hipotéticamente, del gasto privado, como puede venir también por el encarecimiento derivado de los aranceles, los altos aranceles que tienen previsto imponer la nueva administración, lo que encarecerá, lógicamente, pues, los precios de esos productos importados ahora más caros. La economía china sigue atravesando, desde hace ya bastantes años, un periodo de transformación desde una economía
fundamentalmente industrial y prácticamente orientada a la exportación, a una economía más diversificada y más orientada también al consumo interno. Pero en esa transformación le ha llevado a una reducción de sus tasas habituales de crecimiento décadas atrás, por lo que este año se espera que crezca nada más, a nosotros nos parece extraordinario, pero para ellos hay que decir nada más que un 4,9% y para el año próximo un 4,5%. Sigue teniendo problemas en el sector inmobiliario, el desajuste de la oferta y la demanda y los problemas financieros que arrastran, preocupan y distorsionan el funcionamiento de la economía china, y preocupa también la lentitud de la recuperación del consumo tras la pandemia. Los estímulos que se hacen por parte del gobierno para favorecer el aumento del consumo no están dando todos los resultados apetecidos. En cualquier caso, hay, como digo, una cierta recuperación. Pero lo que más preocupa en China es el entorno internacional, que se le hace más complejo, porque a las tensiones tecnológicas y competitivas y comerciales tradicionales se le une también la previsión de que la nueva administración de Estados Unidos va a imponer unos aumentos de los aranceles elevadísimos. Se habla del 80% del aumento de los aranceles de carácter general y la elevación aún más de algunos productos los que están protegidos de carácter tecnológico. Así que todo esto preocupa especialmente en China y puede afectar al futuro. Pero más preocupación tenemos en Europa. Sin lugar a dudas es donde tenemos una mayor preocupación, con un crecimiento previsto para este año bajísimo, de un 0,7%. Lo que refleja tanto, digamos, la secuela de los shocks que se ha sufrido, los shocks que tienen que ver con la guerra de Ucrania, shocks que tienen que ver con el crecimiento de los precios energéticos, shocks que tienen que ver con la inflación inducida, pero tiene también que ver con los desafíos estructurales profundos a los que se enfrenta Europa en términos económicos. Así que, bueno, un escenario complicado al que hago más referencia ahora y que es desigual entre los socios. Países como España siguen comportándose de una manera muy positiva, aceptable, cuando menos a nivel mundial. Pero Alemania se encuentra en fase de contracción y Francia e Italia pues tienen unas posiciones intermedias, pero los crecimientos son en cualquier caso muy débiles. El problema fundamental desde el punto de vista económico que se ve es en la situación de la industria, particularmente del sector manufacturero, que se encuentra afectada por una parte por la debilidad de la demanda externa. Ha caído las importaciones de industriales desde China y de otros países, de Alemania y de otros países exportadores europeos, y por otra parte también de los elevados costes energéticos que provocó el impacto de la guerra de Ucrania. Todo ello hace que haya una enorme debilidad industrial, manufacturera, muy singularmente en Alemania, y que, como puede verse en los PMI, como sabéis, son los indicadores adelantados, los hay para la industria, los hay también para los servicios, y como los indicadores adelantados del sector industrial, de las manufacturas, más concretamente, frente al comportamiento en el área positiva, que es la de arriba, de Estados Unidos o de España, otros dos países ahí representados, como son Francia y Alemania, se encuentra por debajo. No obstante, el empleo sigue siendo bastante alto, con tasa históricamente elevada, y lo que existe es escasez de mano de obra cualificada en algunos sectores. En este sentido, la inmigración está contribuyendo a frenar los problemas que tiene ese mercado de trabajo, los cuellos de botella, y porque los problemas estructurales, entre los que tiene Europa, uno es el del envejecimiento demográfico y, consecuentemente, el del crecimiento de la población activa juvenil europea. La inflación se ha moderado, mantiene en cualquier caso
una cierta persistencia a la inflación subyacente y particularmente los precios del sector servicio. El Banco Central Europeo, como sabéis, ha empezado a reducir los tipos de interés, pero hay algunos rebrotes inflacionistas, por lo cual también tiene que hacerlo con cuidado. Y en el ámbito fiscal, en Europa, nos enfrentamos a un periodo de aplicación de las reglas fiscales, lo que va a exigir la reducción de la deuda pública y posiblemente con ello la reducción del gasto público en algunos países. Pero en particular lo que preocupa son también, como en China, las particulares implicaciones que pueden tener las subidas arancelarias de Estados Unidos, sus efectos en Europa. Pero no solo ello, sino que también la confrontación entre Estados Unidos y China, que son los principales socios económicos y las dos grandes potencias, pues Europa se puede encontrar en medio de esos socios y con una dificultad de estrategia de cómo definen su posición singular en un escenario de tensiones comerciales, de tensiones tecnológicas y de tensiones políticas. En fin, complicado el escenario que hay en Europa, un escenario al que había que abordar actuaciones y políticas compartidas por todos los países. Y ahí es donde tenemos una complicación adicional, en adoptar políticas compartidas por todos los países, pues si bien esto siempre ha sido difícil en una Europa donde las naciones siguen pensando mucho sobre, digamos, los intereses generales de la Unión Europea o de la eurozona singularmente, siempre han pesado los intereses nacionales. Ahora mismo las diferencias políticas juegan un papel más relevante y dificultan aún más la posibilidad de acuerdos en políticas compartidas, máxime cuando se tratan de abordar, y hay que abordar políticas estructurales que son complejas y que el escenario político, desde luego, no lo están favoreciendo. Lo vemos últimamente simplemente con la conformación de la Comisión Europea, ¿no? En cuanto a la economía española, se mantiene, ya se ha hablado antes, un dinamismo diferencial respecto a Europa, moderado en relación con el mundo, pero aceptable. Las tasas, que lo que están ahí previstas, se mueven entre el 2,7, 2,8, 2,9%. Ya algunos también apuntan a la posibilidad de casi un 3% podría crecer España en el año 2024. Un crecimiento que se sustenta fundamentalmente en la recuperación del consumo privado, impulsado a su vez por el empleo, que a su vez está facilitado por la moderación inflacionaria y por la mejora del poder adquisitivo, y también y sobre todo por el aumento del consumo público, que es un elemento muy importante del crecimiento no solo del año 2024, sino también de ahí. Sin embargo, las inversiones sí que muestran unas señales más preocupantes o de mayor moderación. Para el año 2025, las previsiones de una moderación del crecimiento, la estimación, el consenso de los analistas se sitúa en el 2,2% para el año 2025, y hay factores diversos que influirán en sentido positivo y en sentido negativo en lo que pueda ocurrir el próximo año. Por una parte está la necesaria consolidación fiscal, lo cual implicaría que se reduzca el gasto público, el consumo público. Y lógicamente el gasto público, el consumo en particular, ha sido fundamental en el crecimiento de la economía española en los últimos años, como anteriormente les decía. Favorablemente tenemos que si se sigue reduciendo la inflación, pues probablemente habrá una moderación en los tipos de interés y consecuentemente mayores facilidades financieras que debería de favorecer la inversión. Por otra parte, y esto de la parte negativa, un marco institucional de una aguda confrontación política, lo que no favorece la toma de decisiones políticas y mucho menos, como antes decía, aplicado a Europa y ahora muy especialmente en España, cuando lo que deben de adoptarse
son reformas estructurales o iniciativas político-económicas como la reforma fiscal, que está en el alero en estos días justamente. Bueno, ayer se aprobó algo, pero que no está totalmente aprobado, ¿no? Y queda todavía por valorar, nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo, los efectos económicos de la DANA. Unos efectos que serán serios, serán importantes, pero que todavía no lo podemos valorar. Lo único que sí sabemos es que no contabilizarán para el déficit contabilizado por la Unión Europea para las reglas fiscales, ¿no? Pero eso no significa que no sea necesario una dedicación también de esfuerzos colectivos y públicos a la recuperación de Valencia, de la Comunidad de Valencia. Se prevé que continuará el empleo y continuará también de la mano del empleo foráneo, del empleo de la inmigración, porque un dato relevante es que lo que llevamos el último año, es decir, desde el tercer trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2024, el empleo creció mucho, 377.000 nuevos empleos. Pero ¿sabéis cuántos de ellos nacidos en España? Un 9%. Un 9%. El 43% eran trabajadores extranjeros y el 48% de trabajadores extranjeros y el 43% de trabajadores con doble nacionalidad, es decir, extranjeros no nacidos aquí. Esto nos da una idea de algo, desde luego, potente y curioso, ¿no? De muchas cosas. Uno, de la importancia y la necesidad de la inmigración, también de la paradoja de mantener un elevado paro en España a la vez que tenemos este tipo de empleo. La inflación moderada, como ya pero ha habido algunos repuntes recientes y bueno, en definitiva que la economía española pues va a seguir creciendo, probablemente algo menos en 2025 y que mantendrá un diferencial positivo de crecimiento con respecto a nuestro entorno europeo. Aquí me había apuntado con explicar, a petición del presidente, de España crece pero no progresa, pero como no está, pues me lo saltaré, pero él me pidió que esperaba que le contase por qué planteo que España crece pero no progresa. Pasamos a la economía andaluza, y que es lo que más nos interesa y que en este contexto, pues bueno, la economía andaluza, como siempre, es muy semejante a lo que ocurre en España. En el corto plazo, difícilmente una economía regional, a no ser que ocurra una dana como la que ha ocurrido en la Comunidad de Valencia, puede tener comportamientos muy diferenciados. Los comportamientos pueden ser más desiguales, pero en el medio y en el largo plazo. Contemos qué es lo que hay y qué es lo que hay se ha contado antes. Yo cuento qué es lo que prevemos. Lo que prevemos es que por la parte de la demanda, pues que se espera manteniendo fundamentalmente gracias al consumo privado, que a su vez vendrá impulsado por la continuidad en el empleo, no menos intenso que en el año 2024 para 2025, y que también vendrá por la reducción de la inflación y los tipos de interés, lo cual permitirá también una mayor capacidad relativa de gasto. El consumo público debería de moderarse, porque como consecuencia de las obligaciones derivadas de las nuevas reglas fiscales europeas debería moderarse, pero teniendo por delante el presupuesto presentado por el gobierno autonómico, pues no parece que haya intención, sino todo lo contrario, sino que continúan con unos presupuestos y de gastos públicos relativamente expansivos, ¿no? La inversión esperamos que se aliente, que aumente algo, gracias a la aplicación de los proyectos vinculados a los fondos de Next Generation y también por la recuperación de la construcción, la recuperación del sector de la construcción. Ayer en una sesión que teníamos por la tarde en el observatorio, en el que nos ocupamos del problema de la vivienda en Andalucía y en España,
pues poníamos de manifiesto las dificultades para la recuperación de una necesaria aumento de la oferta de vivienda, porque el déficit se va agrandando, ¿no? Y analizábamos ese bache, ese déficit entre la demanda de vivienda y, bueno, difícilmente será su recuperación en el corto plazo, entre otras cosas porque tenemos poca oferta de constructores, ¿eh? Nos faltan constructores y también porque tenemos desincentivos regulatorios al impulso de la construcción de vivienda y en el mercado inmobiliario, particularmente en el mercado para poner las viviendas en alquiler. Así que, bueno, eso en cuanto a la demanda interna. La demanda externa, pues va a depender fundamentalmente, como casi siempre, de las economías europeas, ¿no? Puesto que nosotros exportamos tanto bienes como servicios fundamentalmente a Europa. Bueno, Europa, como vemos, no va muy bien, pero sin embargo las exportaciones españolas y andaluzas pues siguen siendo bastante aceptables en cuanto a los bienes, en cuanto a los materiales. Otra cosa son que parece que va estupendamente Europa en lo que se refiere a las exportaciones de servicios, singularmente servicios turísticos, porque los turistas siguen viniendo, ¿eh? Los turistas siguen viniendo, así que aunque la economía europea no tenga una situación extraordinaria, podemos ver cómo este verano y este año la afluencia de turismo internacional, lo que llevamos de año, ha aumentado particularmente en Andalucía, no solo el número de turistas extranjeros, sino que también el gasto ha aumentado seguramente mucho más, ¿no? Pensamos, por tanto, que el turismo previsiblemente seguirá aumentando en el año 2005 y contribuirá al crecimiento económico y al empleo. Pero se va haciendo cada vez más patente que si bien el comportamiento del sector turístico es positivo para el crecimiento económico en el corto plazo y en el empleo, cada vez es más patente en toda España y en Andalucía singularmente que el empleo genera externalidades negativas. Externalidades que tienen que ver tanto con efectos inflacionarios como ocurre con las viviendas turísticas y su derrame en el mercado inmobiliario en general, o sus efectos, como las incomodidades, los costes y las disfunciones que generan un turismo masivo, singularmente en los ámbitos urbanos. Y también algo que es menos comentado, pero a lo que yo le vengo dedicando una particular atención, es a los efectos no tan positivos que genera en el crecimiento económico a largo plazo, sino más bien negativos en términos relativos del turismo, como los efectos que generan en la calidad del empleo, que particularmente también afectan al desarrollo a largo plazo. Además de todo eso, el cambio climático parece que empieza a desviar la demanda de turismo veraniego en Andalucía. Así, por lo menos, se puede interpretar el hecho de que si bien el turismo ha aumentado mucho el verano pasado, ha sido el turismo internacional, pero el turismo nacional ha disminuido. Y, sin embargo, ha aumentado el turismo nacional en el norte de España, en las partes septentrionales, con un clima menos caluroso. Pasando a otro sector, como es el agrario, las perspectivas que se presentan para el próximo año son, después de las abundantes lluvias de este otoño, pues que han permitido una mejora sustancial de los acuíferos y los embalses y que generan pues unas perspectivas también positivas para el próximo año, tanto en el secano como en el regadío. El regadío, si bien la agricultura nunca llueve a gusto de todo, ni llueve homogéneamente, ¿eh? El año pasado, ayer nos contaban cómo hay zonas de Andalucía donde prácticamente no ha llovido, ¿eh? Hay algunas zonas muy concretas, a lo mejor, ¿no?, pero que prácticamente no ha llovido. Como ha habido algunas zonas donde, si bien, y antes decía que la perspectiva de la producción de aceite va a ser muy positiva,
Hay algunas zonas donde hay casi que talar, se han secado los olivos y cuando menos no han producido nada en algunas zonas de Andalucía, ¿no? Por tanto, estas perspectivas que digo son generales, agregadas, que la agricultura previsiblemente irá bien, aunque habrá algunos cultivos y algunas zonas donde es posible que no ocurra así. Riesgos que tenemos, y ya vamos terminando, por una parte, que las tensiones y posibles rebrotes inflacionarios aparezcan, ¿no? Esto puede ocurrir particularmente en el servicio, para lo cual la moderación de los salarios y de los beneficios pues sería muy conveniente. Un mayor control mejoraría lógicamente nuestra competitividad. Por otra parte, tenemos la recuperación europea, que no es muy intensa y que ejerce tanto influjo. Después tenemos las incertidumbres geopolíticas, desde lo que puede ocurrir con las guerras de Ucrania, ahora con las nuevas tensiones derivadas del uso de nuevo armamento por parte de Ucrania, como de Oriente Medio y su extensión y las implicaciones que esto puede tener. También el ajuste fiscal pues lo puede generar, y bueno, en última instancia lo que vengo comentando de lo que la nueva administración de Estados Unidos puede implicar en el comercio internacional. Ante todo ello, también, una vez más, serán nuestras propias capacidades las que determinarán lo que ocurrirá en el largo plazo. Las capacidades para ejecutar muy concretamente los fondos europeos que tenemos ahí todavía con un nivel no alto precisamente de ejecución, y sobre todo la capacidad de nuestro sistema, de nuestro tejido productivo, de nuestro sistema empresarial para abordar los retos de la digitalización y de la sostenibilidad. Muy bien, en este contexto positivo, que podríamos decir en general, pero complejos y con riesgos, pues en el Observatorio Económico estimamos que el crecimiento de Andalucía este año puede acabar un 2,9%. Agregamos una décima a lo que decían o lo que preveíamos en el anterior informe, y esperamos para el año 2025 un 2,4%, un crecimiento semejante, una décima menos tal vez que en España para el próximo año. Y dicho esto, pues nos ponemos a vuestro servicio para tratar de responder las preguntas que estiméis pertinentes. Antes ha comentado que España crece pero no avanza. Por favor, explicarnos un poco a qué se refiere. La pregunta que hacía el presidente, ¿no? Bueno, eso es algo, una consideración, no sé si compartida. Manuel, si no lo comparte, lo matiza como quiera, ¿no? Pero que les puse el otro día. Avanza porque aumentamos en PIB, y aumentamos en PIB más que toda Europa, ¿no? Hay algún país pequeño que aumenta más, ¿no? Pero aumentamos mucho más en Producto Interior Bruto del año 2022 a esta parte que todos los países europeos, eso es incontestable, ¿no? Y eso ha llevado pues, a los datos que comentamos y a la satisfacción por parte del gobierno, lógicamente, ¿no? Pero yo digo que no progresa porque, en primer lugar, el PIB hay que repartirlo. Y España no progresa porque hay mucha más gente trabajando, inmigrantes, como hemos visto. Y hay que repartir el PIB. El PIB per cápita no aumenta prácticamente nada. Casi nada. Por tanto, el progreso hay que limitarlo. En segundo lugar, no progresa porque la inversión que tenemos es menor de la que teníamos el nivel de inversión en el año 2021. La inversión es muy baja. Y como la inversión es muy baja, pues estaba creciendo poco el equipo capital y la productividad no crece, o crece muy poco. Este año se ha crecido algo, pero viene creciendo muy poco, lo cual significa que no nos estamos dotando de un sistema productivo capaz de generar más hacia el futuro. Y eso reduce nuestras posibilidades de lo que le llamamos los economistas crecimiento potencial de la economía. Estamos creciendo en actividades muy intensivas, en empleo de baja cualificación, con baja productividad, singularmente el turismo y sus actividades vinculadas, ¿no? Entonces, todo esto
ahí de inmediato se manifiesta como un aumento del PIB, la producción y del empleo, pero los mimbres necesarios para que ese crecimiento permita un progreso de futuro y que además se reparte y que haya para repartir entre todos, pues lo que me permitió poner ese titular de ese artículo de crece pero no progresa. Muy en síntesis, más complejo, pero no sé si está de acuerdo o tiene alguna cosa que agregar. Y lo mismo podemos decir para Andalucía, ¿eh? Ese mismo discurso básicamente podemos encontrarlo para Andalucía. Yo quería preguntarle, porque con el diagnóstico que nos hace de las previsiones para Andalucía, yo creo que entonces el informe Draghi da una oportunidad para... ¿El informe Draghi da una oportunidad para Andalucía si se aplican las políticas correctas para que esa reindustrialización se localice en Andalucía sus características y sobre todo su ventaja competitiva de energía a precios más competitivos. Yo creo que yo te diría dos cosas. Uno, el informe de Draghi no se va a aplicar. No hay capacidades para aplicarlo. Si no hemos sido capaces de gastar los fondos europeos en un montón de años y se quiere primero conseguir esos fondos europeos para los mismos pero para cada año. Eso va a estar bastante complicado. Luego la capacidad de gastarlo y aplicarlo, ¿no? Y luego, pero previamente poner a todos de acuerdo para abordar las reformas que Draghi, que desgraciadamente, aunque compartamos el enfoque Draghi, ese enfoque difícilmente se va a hacer. Luego, si se aplica el informe Draghi, yo creo que quien tiene mayores capacidades son aquellos espacios en Europa que se encuentran mejor dotados factorialmente. Quiero decir que tiene más empresas cualificadas para ejecutarlo, que tienen más capital humano para cualificarlo, que tienen más capital instalado. Y eso no es Andalucía, precisamente. Entonces, bueno, lo siento ser un poco negativo, pero con todo esto, si se me lee bien, estoy de acuerdo con el informe Draghi. Me encantaría que se pudiese poner en marcha, me encantaría que se pudiese aplicar, ojalá, ¿no? Pero no soy muy optimista en eso. Bueno, la pregunta tenía esa intención, si hay que aplicar políticas regionales que nos ayuden a menos en Andalucía hacerlo pues, lo que ha dicho. Sí, pero cuando se quiere aplicar una política... Instalación de capital, captación de inversión. Sí, pero nos encontramos que cuando se quieren aplicar programas generales como son los fondos Next Generation, nos encontramos una limitación de capacidad para aplicar para esos fondos en proyectos que estén en línea con lo que se pretende. Tenemos restricciones de esa naturaleza, pues no tenemos la dotación empresarial que quisiésemos, ni tenemos el equipo capital que quisiésemos, ni tenemos... Entonces, cuando hay proyectos de esa naturaleza, en cierto modo de vanguardia, de digitalización, etcétera, pues claro, eso no se resuelve con facilidad, no se inventa aquí un centro que irradie inteligencia artificial de la noche a la mañana solamente porque se ponga dinero encima de la mesa. ¿No? Las cosas hay que hacerlas, no hay que ser pesimistas. Eso es lo que todo esto de lo que estoy diciendo, lo que entonces es que hay que trabajar en el medio y largo plazo. Y nosotros lo que queremos es venga, mañana, ve lo que sube mañana, a ver cuánto empleo mañana, ¿no? La alegría de la inmediatez, ¿no? ¿Eh? ¿Perdona? No. Nada, alguna pregunta, perdón que estoy hablando yo solo. Nada, tranquilos, yo estoy asintiendo. Ahora lo sabemos. Está muy bien, pues si no hay más preguntas, damos por concluida este trimestre y esperamos ya el cuarto, que será
por el mes de final de enero, febrero. Febrero. Muy bien. Todo marchando. Bueno, pues muy bien. Claro, Pues gracias. Muy bien. Gracias a ustedes. Gracias a todos y a todas. Muy bien.